siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Señor, te adoramos. Tú tienes el control, tú tienes el control. Te damos gracias, te damos gracias. Obra en mi corazón, sana mi dolor y lléname de ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así eres tú, mi Dios, oh milagroso, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor por estas alabanzas en esta mañana de parte de la salmista Diana Fruto y en la compañía de su hermana y pianista Andrea Fruto. Bueno, gracias Señor por esas alabanzas. Bendito sea el Señor. Así que vamos a continuar con el mensaje que el Señor nos ha regalado para esta mañana y es el llamado de Dios, también conocido como el llamamiento. Vamos a leer en esta mañana en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13, el cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leído en esta mañana, el cual vamos a llevar. Oh bendito Dios, quita todo pensamiento e intelecto humano, toda filosofía humana, y que sea tu palabra, Señor, que fluya a través de mí para que mis hermanos puedan escuchar y puedan entender sobre
la frase y sobre el concepto del llamado de Dios a los hombres, el llamamiento. Bendito sea el Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. La Biblia habla de por lo menos 4 llamamientos que hace Dios en general a todos los hombres. No es solamente el llamado a hacer un ministerio, como acabamos de leer, los 5 ministerios, bendito sea el Señor, en que en Efesios 4, del 11 al 13 encontramos. Y esos 5 ministerios son el apostolado, que es el ministerio apostólico, el de profetas, el ministerio profético, el evangelismo o el ministerio de evangelista, el de pastores, o que también llamado el ministerio pastoral, y el de la enseñanza, ministerio de enseñanza, o el de maestro. Estos 5 ministerios deben estar dentro de una congregación sólida. De hecho, deben de estar fluyendo para que este ministerio o esta congregación o esta iglesia en donde se encuentren estos 5 ministerios esté fluyendo de manera completa. Es decir, está bien conformada cuando en una congregación están presentes estos 5 ministerios básicos, yo los llamo así, estos ministerios básicos que deben haber en cualquier congregación bien conformada. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Esto no es lo mismo la vocación que el ministerio. Y ahora vamos a profundizar en cada uno de eso. Entonces les comentaba que la Biblia habla de por lo menos 4, fuera de estos 5 ministerios, 4 llamados que el Señor realiza, que Dios realiza a todos en general. Y esos por lo menos 4 que yo voy a mencionar son, el Señor nos llama al arrepentimiento. Es el primer llamado y básico llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros. Mateos 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, uno de los principales llamados que el Señor hace al hombre es al arrepentimiento, arrepentirnos de todos nuestros pecados, llegar al Señor constritos y humillados y aceptar que nosotros somos pecadores. Ese primer llamado es el llamado que el Señor hace a cualquier ser humano sobre esta tierra, el llamado al arrepentimiento. Después de este llamado, que es el primero y básico que el Señor hace a todos los seres humanos, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su inicio, es al arrepentimiento, viene al llamado a la salvación. Mire que es otro llamado. Uno al arrepentimiento de nuestros pecados y otro, y el que diría yo que a continuación viene, es el de la salvación. En 1 Tesalonicenses 2, 13 al 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En 2 Tesalonicenses 2 nos está diciendo que Dios nos escogió desde el principio. ¿A quién? Pues a todo lo que el Señor ha escogido para salvación. ¿Será que todos se salvan? Pues según lo que hemos leído, Dios ha escogido a unos para la salvación. No que todos no sean salvos,
sino que a través de algo bien claro, es que desde la fundación del mundo, todos fuimos escogidos para la salvación. Llamados para el arrepentimiento de pecados, para ser limpiados de ellos, para ser liberados del yugo del pecado. Pero el Señor también nos hace un llamado para la salvación a través de su Hijo amado, Jesucristo. Dice, Dios nos ha escogido desde el principio para eso, para ser salvos, mediante la santificación por el Espíritu, bendito sea el Señor, y la fe en la verdad. Y Él nos llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesucristo, es a través de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador que alcanzamos la salvación. Entonces, este segundo llamado que nos hace el Señor es hacer uso de esa salvación. Primero al arrepentimiento y segundo a la salvación. Y de esos dos llamados, el Señor nos hace un tercer llamado, es a la santidad. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, el Señor, después que nos ha preparado en esos dos primeros llamados al arrepentimiento, a la salvación, el Señor nos hace ya, aceptando a Cristo, a un tercer llamado. Y ese tercer llamado es a la santidad. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y Dios dice que a través del apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué significa eso? Que debemos sacrificarnos de las cosas de la carne, morir al viejo hombre y entrar a una nueva vida. Y que vivamos santo en una vida en santidad, agradable a Dios, y que esa vida es el culto racional que presentamos al Señor. Además nos dice el apóstol Pablo en este mismo Romanos 12, versículo 2, que no nos conformemos a las cosas del mundo en este siglo, en cada momento en que estamos viviendo, porque no fue la misma manera en que en los tiempos del apóstol Pablo que en nuestros años, después de 2000 años, no. El mundo ha ido cambiando y dice que no nos conformemos a este siglo al que vivimos, en donde se nos presentan una cantidad de cosas en el mundo. Si nos dejamos llevar por eso, nosotros perdemos la santidad que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que nos presentemos ante el Señor con una vida en santidad agradable a Dios, y que eso sea nuestro culto racional, bendito sea el Señor, y que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice ahí, transformemos nuestra vida. A través de esa renovación, de ese entendimiento, a través de la renovación de nuestros pensamientos, a través de la renovación de nuestra mente, y que comprobemos a través de esa vida santa que debemos presentarle al Señor como agradable a Dios. Entonces comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, y esa voluntad es agradable y perfecta. Entrando en este aspecto, entonces llegamos a lo que diríamos el cuarto llamado que hace el Señor a cuanto persona haya aceptado a Cristo, que se haya arrepentido primero de todos sus pecados, segundo, aceptar todas las condiciones de la salvación y la vida eterna,
y haya estado en una vida en santidad después de todo un proceso, porque esto no es de la noche a la mañana, entonces el Señor nos llama al servicio, al reino. En el Marcos 1:17, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y así les dijo Jesús, Marcos 1:17, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Esto le dice el Señor, venid en pos de mí. Bendito sea el Señor. Venid en pos de mí, dice el Señor Jesucristo. Vamos a Él, vamos a hacerlo nuestro en nuestras vidas, a que Jesucristo sea el que gobierne nuestros pasos. Venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Este es el llamado y cuarto llamado que el Señor nos llama al servicio del reino de Dios. Ahora Dios nos llama a algo en especial, específico, para servirlo en el reino. Cada uno, y hemos leído como leímos en Efesios, el Dios lo puede llamar, el Señor Jesucristo lo puede llamar en cualquiera de esos ministerios en que estábamos hablando. En el ministerio apostólico, en el ministerio profético, en el ministerio, bendito sea el Señor, en el ministerio apostólico, en el ministerio profético, en el ministerio evangelístico. Mire que le hablo de ministerios, al ministerio pastoral y al ministerio de enseñanza o de maestros. Entendamos que son ministerios. Ahora el Señor puede darte una vocación, y a eso vamos a hablar, porque Él dice que nosotros debemos ser fiel a nuestra vocación, como dice en Efesios, bendito sea el Señor. Aquí lo tenemos. En Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces ya hablamos de los ministerios, que son 5 que fluyen en una congregación. Esos 5 ministerios, el Señor después te llama a una vocación dentro de esos ministerios. En el ministerio apostólico, pues a ser el apóstol de esa congregación, de ser el que rige a través de unos principios ya bien sólidos en esa persona. En el ministerio profético, a ser profeta. En la vocación que el Señor, al cual fuiste llamado, como dice Efesios 4:1, a ser dignos a ese llamado que el Señor ha hecho, a fluir en cada uno de esos ministerios. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, hablamos de 5 ministerios, pero estamos hablando de una vocación. ¿Y cuál es ese llamado? Es la primera pregunta que alguien podía hacernos. ¿Cómo sabes tú que fuiste llamado a ser pastor, a ser profeta, a ser apóstol, a ser evangelista? ¿Sí? Estos ministerios y esta vocación debes conocerla y cómo fuiste llamado. Pero primero, definamos qué es un llamado. Veremos qué quiere decir esta palabra tan usual en medio de nosotros los cristianos. ¿A qué fuiste llamado? Esta palabra llamado viene del término griego kaleo, que se puede usar para convocar o invitar. La palabra llamado es una convocatoria, es una invitación a que estés dentro de una función, de una acción que el Señor está pidiendo que tú realices a través de cualquiera de estos 5 ministerios. También se puede traducir la palabra como destino en algunos casos,
también cuál es ese destino al cual el Señor tiene ese propósito en tu vida. ¿Cuál es ese destino? Bendito sea el Señor. Ahora, con base a lo anterior, podemos decir que el llamamiento es una invitación que vivamos según la voluntad de Dios durante nuestra permanencia en la tierra. Todo creyente tiene un llamamiento de Dios, todo, no falta ninguno. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cada persona, cada ser que ha sido llamado primero al arrepentimiento, como yo estoy diciendo, primeramente al arrepentimiento de nuestros pecados, segundo a la salvación, bendito sea el Señor, y llamado después a la santidad. Entonces, en cuarto paso es al servicio. Y todo creyente ha sido llamado al servicio del reino. En cualquier actividad el Señor lo va a colocar ahí. Pero esto requiere unas condiciones. Para servir al Señor se requieren unos, por así decir, cumplirle al Señor en unos requisitos. Primero, reconocer el llamamiento. Reconocerlo a través de la palabra del Señor, a través de que nosotros vamos descubriendo a qué el Señor nos ha llamado. Y a través de la palabra del Señor y a través de personas que usa el Señor para irnos determinando cuál es la función que el Señor quiere que cumplamos dentro de uno de esos 5 ministerios. Segundo, aceptarlo internamente, ese llamado. A través de tu corazón, aceptar la actividad que el Señor ha presentado para que tú realices, como ese llamado que el Señor hizo a Abraham, a dejar todo a tierra y parentela al lugar que el Señor le mostrare. O el llamado que le hizo a Moisés después de 40 años en el desierto, a ir a libertar a su pueblo. O el llamado que el Señor hizo a José para un camino, un propósito en especial. Entonces, el Señor primero, nosotros debemos reconocer ese llamado. Segundo, aceptar internamente ese llamado que el Señor ha hecho para el servicio en el reino. Tercero, prepararnos para ello. No es simplemente que ya yo sé que el Señor me llamó a uno de los 5 ministerios a los cuales ya les he dicho, sino que después que yo tengo bien claro a lo cual el Señor me llamó, a lo cual el Señor me quiere en cualquiera de esos ministerios usar, ahora no solamente es conocerlo ni aceptarlo en mi corazón, sino prepararme para yo poder fluir en cualquiera de esos, con esa vocación que el Señor me ha entregado, cómo yo fluir en esos ministerios. Debemos prepararnos, debemos tener mucho conocimiento, debemos investigar las funciones el cual el Señor quiere que yo realice dentro de sus 5 ministerios, dentro de la vocación que el Señor me ha entregado. Y cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para cumplir esa actividad, función y vocación que el Señor me ha puesto para trabajar en cualquiera de esos 5 ministerios. El llamamiento del Señor, el llamamiento de Dios es diferente para cada persona, para cada creyente, para cada individuo. Y además, esa vocación que el Señor te ha entregado, me ha entregado, le voy a decir algo, y dice la palabra, es irrevocable. Dios no quita ni nada que el Señor ha entregado a nadie. Está en esa persona como aquel que le entregaron los dones.
realizar la actividad que el Señor dio para que realice en su vida. Dios nos escogió y determinó nuestra vocación. Te repito, Dios nos escogió. No fuimos nosotros que nos escogimos para tal o cual función dentro del reino. Dios nos escogió y nos determinó desde el principio a lo que nosotros debíamos servirle al Señor. Y Él determinó nuestra vocación. El apóstol Pablo dice que fuimos llamados en una esperanza de nuestra vocación. Efesios 4:4. Para algunos puede ser el llamamiento a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es la vocación. Tienes la vocación a ser pastor. Tienes la vocación para ser evangelista. Tienes la vocación para ser apóstol. Tienes la vocación para ser maestro de su palabra. Es lo que el Señor te ha entregado. Es lo que el Señor te ha dado. Y te forma para que tú fluyas en cualquiera de esos ministerios. Otros, y no menos importante, serán intercesores. Hay personas dedicadas a la oración. En una de las cosas que la gente ve muy pocos es la vocación a la intersección, a los misioneros, a llevar misiones. Y eso no quiere decir que no fluya en cualquiera de ellas, pero Dios le ha dado esa vocación de ser misioneros. Van de un lado a otro, van por todo el mundo llevando el evangelio. Los salmistas. El salmista es una vocación a alabar y adorar al Señor. Los administradores de los recursos en la congregación, también Dios le ha dado una vocación para manejar esos recursos. Los exhortadores, ¿y qué son? Pues no son y nada más y nada menos que las personas que en la iglesia o en la congregación tienen un conocimiento muy fluido en el cual puedan exhortar a los hermanos porque se están cambiando de camino o están cayendo en pecado. Estas personas son llamados también los ancianos, como lo escuchamos en la palabra. Un grupo de ancianos los cuales están capacitados para exhortar, para también dar un consejo a aquellas personas porque en ellos fluye esta vocación. Los ayudadores. Hay personas que tienen una vocación de ayudar a los demás. No en todos nosotros fluye, debiera ser, pero no todo en nosotros fluye esa vocación de ayudar a las personas, ayudar a las ovejas, ayudar al hermano. Son personas desprendidas para entregar más que para recibir. Y están lo que la palabra, y ahora se van algunos a entender esto, dadores alegres, porque Dios ama al dador alegre. También es una vocación. Hay personas desprendidas de las cosas de este mundo y las entregan, no por obligación, como dice, ni por necesidad, sino porque en su corazón nace entregarlo. Eso se encuentra en la palabra. Dios ama a esas personas dadoras alegres, personas que no se limitan en entregar recursos para que el reino del Señor no caiga. El Señor los llama a estos con vocación de dadores alegres. Algunos son llamados a servir en una vocación espiritual, pero hay otros para servir como negociantes, como profesionales, como políticos, como periodistas, como atletas. Si nosotros podemos ver, hay personas que son llamados para el Señor para que entren en los negocios y puedan sostener el reino desde su profesión, desde su vocación. Los profesionales que el Señor también usa dentro del ministerio. Hay personas, psicólogos, abogados, médicos,
arquitectos, constructores, ingenieros de sistema, ingenieros de sonido, y el Señor los usa con esa vocación. También están políticos, sí. Hay que el Señor tiene dentro de todas esas funciones gente que dentro de los grupos políticos funcionan para llevar su palabra, para poder defender el reino desde su vocación. O los periodistas, ahora que estamos utilizando tantos medios y hay ya congregaciones que no solamente como yo que estoy utilizando el internet, no, hay ya congregaciones grandes que utilizan emisoras grandísimas y hasta canales de televisión para seguir llevando la palabra. Y para poder tener todo eso, ese ministerio grande tiene que utilizar periodistas y personas conocedoras de estos medios para que esto fluya de manera normal. Así que no solamente es sobre los 5 ministerios el cual el Señor habla, sino sobre la vocación. Por eso yo hablé de 5 ministerios y hablé de la vocación que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para servir en el reino de Dios. Y en todas ellas, en cualquier vocación que nosotros tengamos, cualquiera, nosotros somos embajadores del reino de Dios y ministros de reconciliación. Escúchalo bien, en cualquiera de esas vocaciones el cual el Señor nos ha dado, nosotros somos embajadores de su reino y reconciliadores, porque el Señor nos llama a reconciliar con los hermanos. Bendito sea el Señor. Hay una gran variedad de llamamientos y todos son dados según la gracia de Dios. Cualquiera que sea la vocación a la que somos llamados, ya sea natural o espiritualmente, solo tendremos paz en nuestros corazones cuando estemos en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Solo tendremos paz cuando nos sometamos a la dirección del Señor y no simplemente nos conformemos con las apariencias. Cuando aceptamos el llamado de Dios y dejamos de tratar de ser o hacer, escúchalo bien, algo contrario a ese llamamiento. El apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Nosotros tenemos que estar renovando todo aquello que nuestra mente se está llenando con tanta información del mundo, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca podremos sentirnos felices ni satisfechos, y mucho menos tener éxito si tratamos de forzar un ministerio, una vocación a la cual no hemos sido llamados. Es un gran error querer porque me gusta tal o cual ministerio. Si no has sido llamado para tal o cual ministerio y no tienes la vocación para ello, estás llamado al fracaso. Es muy importante aclarar que Dios tiene un llamamiento y un tiempo de separación para todo creyente. Dios nos separa del mundo. Mira, créelo bien claro. Dios nos separa del mundo para servirle a Él en el reino. Aunque no sea, y separarnos para todo creyente, aunque no se someta a la voluntad de Él. Es necesario someternos a su voluntad. Hay muchos cristianos hoy amargados y frustrados porque no se someten ni aceptan la voluntad de Dios para sus vidas. Quieren actuar bajo sus fuerzas, quieren actuar bajo un propósito que no está acorde al propósito que Dios ha puesto para su vida. Y no esperan el tiempo de la separación. Es un tiempo, y yo quisiera hacer más claro esto, Dios nos separa de muchas funciones de mundo, de lo secular,
para separarnos a la vida espiritual. Hay cosas que no se pueden mezclar dentro del ministerio de apostólico, ni al ministerio profético, ni al ministerio evangelístico, ni al ministerio pastoral, ni al ministerio de enseñanza o de maestro. No, hay cosas que no se pueden mezclar en nuestras vidas. No, yo trabajo en ciertos aspectos seculares y voy a trabajar, voy a actuar en el ministerio. Si el Señor nos quiere separar, y en uno de los casos, el 24 horas, el Señor quiere separarnos para poder actuar dentro de los ministerios, fluir en ellos. Pero si tenemos dobles funciones, si estas algunas retiñen, o sea, no son compatibles, bendito sea el Señor. Y entendamos que en la vocación que al Señor nos ha llamado dentro del ministerio espiritualmente, a veces no coincide con aquella profesión a la cual nosotros estamos actuando. Es importante entender que el Señor nos quiere separarnos del mundo, aquellos que el Señor quiere usar de manera puntual, y lo voy a decir, a ministerios tan importantes como el ministerio apostólico y profético y el ministerio pastoral. Son muy difíciles que las personas estén en la vida secular y en el ministerio. No, eso lo he entendido. Dios nos bendice lo que se hace fuera de la voluntad y el tiempo de Dios. Dios nos lo bendice. Así que dentro de esto de la vocación, es importante entender que hay una vocación que el Señor nos entrega para actuar dentro de la vida, dentro de esta vida, y que pueden ser sin problema para llevarlo. Como estaba diciendo, son vocaciones en la cual puede fluir tanto en las cosas seculares y espirituales, pero hay otras que no, son diferentes, son muy difíciles y son incompatibles, por utilizar la palabra más segura. Es incompatible. Hay cosas que no puede ser. Yo no puedo trabajar en el mundo de la farándula, por ejemplo, y ser al mismo tiempo apóstol o pastor, porque retiñe, se ve que no pueden actuar las dos cosas. El pastor de la iglesia es separado por Dios para actuar en ese ministerio. El apóstol de la congregación es apartado por Dios para ese ministerio. El ministerio profético, el Señor aparta al profeta de muchas actividades del mundo para solamente fluir en ese ministerio. Lo mismo que el ministerio de la palabra o de maestro, el Señor lo separa para que esté el servicio del reino por tiempo completo. Eso no es fácil de entender, eso no es fácil de asimilarlo. Hay muchas personas que quieren llevar doble trabajo, y eso el Señor, hasta que el Señor lo separa para esas actividades espirituales. Yo creo que en esta mañana hemos aprendido sobre el llamado, y dije que lo principal que el Señor nos llama, y vuelvo a decirlo, son a 4 básicas llamados: al arrepentimiento, a la salvación, bendito sea el Señor, a la santidad y al servicio. Y al servicio al Señor. Cuando uno ya hace parte de una congregación, ahí debe servir al Señor de una u otra manera. Hay forma de servir al Señor, y son servicios aunque parezcan pequeños, pero son muy importantes para el reino. Los ujieres es un trabajo muy importante, que también llamamos acomodadores, o llámalo, están en el reino para aquel trabajo que es importante, el de ordenar la iglesia, el de ordenar todo en su sitio. Esos son los ujieres de una congregación. Los ancianos de la iglesia, un grupo importante, muy conocedor de palabra, un grupo importante para también dar consejería, un grupo muy importante. Los ancianos son personas, por lo general, no por edad, sino por el conocimiento que el Señor les ha entregado para que sean importantes, y es una labor muy, muy necesaria en cualquier congregación, los ancianos.
Bendito sea el Señor. Y ya pues hablábamos de los salmistas, bendito sea el Señor, que está dentro de todo el engranaje. Alabar y adorar llevan un punto muy importante, llevar a la iglesia ese momento espiritual de acercarnos, de alabar y adorar al Señor. El grupo del ministerio de alabanza y adoración, donde se encuentran esta vocación de salmistas, es importante. Así que veamos que no solamente en una congregación hay 5 ministerios. Esos son esos ministerios en donde debe existir, en cualquier congregación, deben existir estos 5 ministerios básicos que el Señor Jesucristo entregó. Amén. Entonces, bendito sea el Señor en esta mañana en que hemos hablado sobre el llamamiento del Señor, el llamado que el Señor hace a toda criatura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que el Señor nos ha entregado en esta mañana para hablar sobre el llamado del Señor, el llamado que el Señor hace a todo ser humano al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio en el reino. Es el tema que hemos desarrollado en esta mañana en Al Rayar el Alba con Cristo. Dios me los bendiga. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Oh bendito Dios, que fluya, bendito Dios, en el corazón de mis hermanos, que haga mella en ellos, que haga para lo cual fue enviada, bendito Dios, y que no retorne vacía. Oh bendito Dios, gracias, Padre, por este domingo, Señor, en que todos estamos, Señor, y apartamos este día como día interesante, sagrado, para servirte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Como día para el Señor, desde temprano, un domingo desde la mañana, desde muy temprano, dedicando de servirte a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por este ministerio Al Rayar el Alba con Cristo, que como esa semilla de mostaza crece y da un árbol que es sembrado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oh bendito Dios, gracias por aquellos hermanos que ya están conectados y aquellos que se van a conectar durante esta mañana y van a escuchar esta palabra. Ahora, si tú no has recibido a Cristo, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, yo te digo, te insto esta mañana y te aconsejo que recibas a Cristo. Abre tu corazón y dale entrada al Señor. Dale entrada, dile: Señor, yo vengo, he escuchado tu llamado, he escuchado el llamado al arrepentimiento, he escuchado ese llamado, Señor, de presentarme ante ti y, Señor, y pedir que perdones mis pecados. He escuchado ese llamado, Señor, esa convocación, esa convocatoria que me has hecho, esa invitación que me has dado a llegar a ti al arrepentimiento. Bendito Dios, yo te acepto en mi corazón y con mi boca confieso, con la mano en el corazón de así, y con mi boca confieso que Jesucristo es el Señor, y en mi corazón creo para salvación. Oh bendito Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Estoy dispuesto, Señor, a seguir tus pasos para la vida, para salvación y vida eterna. Bendito Dios, transfórmame, cámbiame, Señor, y seguir en tu reino, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si has hecho esta simple oración, se llama una oración de fe. Si la has hecho conmigo, pues te insto a que te acerques a la congregación cristiana más cercana y le digas al pastor de ese lugar: he recibido a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser parte del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y ese pastor te va a guiar
te va a guiar para que tú sigas una vida santa. Recuerda que hoy te he dado que 4 cosas o 4 llamados que el Señor nos hace: al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio. 4 llamados que el Señor te está haciendo. El Señor te hace hoy, esta mañana, ese llamado para que tú te acerques y te hagas parte de el cuerpo de Cristo. Y aquellos que ya se congregan, les digo como digo todos los domingos: no hagan como algunos tienen por costumbre, no congregarse. Congrégate con tus hermanos en Cristo en la congregación a la cual tú estás inscrito, en donde estás inscrito, en donde llevas su vida cristiana, en donde llevas tu ofrenda, y acércate, no dejes de ir a tu congregación. Ahí donde te congregas con tus hermanos para unirte en amor cristiano y compartir este día, este domingo, el día que hemos escogido para celebrar con el Señor, para encontrarnos con Él ahí en la congregación y alabarlo y glorificarlo, bendecirlo, porque nosotros bendecimos al Señor. ¿Con qué? Con nuestra presencia ahí en la congregación, con los hermanos en Cristo. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor Todopoderoso los guíe y los lleve por esta semana que empieza a partir de hoy domingo. Que esta semana sea una semana llena de bendición a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y Dios los guarde. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.